Ahora vamos con el tercer punto. Una nueva voluntad. Una nueva vida en Cristo es una nueva voluntad. Y para ello vámonos a leer Colosenses 3. Colosenses, que lo leíamos ayer. 3, vamos al capítulo 3, desde el versículo 1. Desde el versículo 1 y 2. Colosenses 3, busquen sus Biblias. Vamos a desplazarnos a Colosenses 3. Dice Carelis, buenos días pastor, espero que haya amanecido mejor, mucho mejor. Ahora les cuento cómo me fue con el doctor. Colosenses 3. Dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, en el versículo 1, capítulo 3 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a analizar el primer punto del versículo 3 del capítulo 3 de Colosenses. Primer versículo dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Esto es prácticamente, nos dice la palabra de Dios, si usted es nuevo hombre, nueva mujer en Cristo, si usted dejó las cosas pasadas, usted también deja los objetivos que usted vivía en el pasado. Tal vez los objetivos de nuestras vidas anteriores eran tener posesiones, buscar el éxito en los negocios, buscar el éxito en las cosas del mundo, buscando agradar a los demás. Ahora nosotros entendemos, por la gracia del Señor, que nuestras vidas le pertenecen a Dios y que usted y yo tenemos un propósito y una nueva voluntad. Y por eso Dios nos dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Ponga su mira, ponga sus objetivos en Dios. Ponga sus objetivos, sus pensamientos en el Señor, para que de esta manera nosotros podamos ver con claridad cuáles son los propósitos celestiales y podamos vivir una vida efectiva, una vida tomando buenas decisiones en nuestro entorno. Porque cuando se cambia mi voluntad, cuando yo cambio la voluntad, mi voluntad a la voluntad de Dios en mí, por medio de Cristo Jesús, yo comienzo a tener a cambiar malas decisiones, errores, fallas que he cometido. Comienzo ahora a tomar buenas decisiones, porque tengo la buena guía del Señor. Buenas decisiones en mi familia, con mis hijos, importante. Buenas decisiones en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo. Buenas decisiones en mi vida íntima, en mi vida personal, en mi vida sexual. Porque aquellos que reciben la influencia de Dios en sus vidas comienzan a tomar decisiones acorde a la voluntad de Dios. Y quien conoce
lo mejor que nos puede pasar, quien sabe para dónde vamos, es Dios. Y si usted va en los caminos de Dios, le irá bien. Es infalible. Aunque a veces usted crea que le está yendo mal, si usted sigue la voluntad de Dios, lo escucha, desarrolla el oído para Dios por medio de su palabra, nosotros tendremos la garantía, la seguridad de que el Señor va a cambiar esas cosas que vemos mal por bien de nosotros. Así es para nuestras vidas. Una nueva voluntad. Cuarto punto, capacidad de amar. Capacidad de amar. Capacidad de amar. Y vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Pero antes vamos a Romanos 1:32 para complementar lo de la nueva voluntad en el tercer punto. Y después nos desplazamos a Romanos 5. Primero vamos a ver Romanos 1:32 y después vemos Romanos 5, versículo 5. Bueno, Mónica ya está aquí. Está a Sandra también. Virginia, por supuesto. Vamos entonces, capacidad de amar. Vamos primero a Romanos 1:32. Dice la palabra de Dios: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una nueva voluntad requiere que usted y yo agrademos a Dios, que todo lo hagamos por complacer a Dios. Porque Cristo es vida, Cristo es la vida misma. Si yo busco la vida, soy obediente. Y si yo soy obediente a lo que Cristo nos enseña, vamos a complacernos en Él. Y no buscar agradar a la gente del mundo, porque a veces tengamos cuidado con esto. A veces usted y yo hacemos cosas no porque queremos, sino porque queremos, no porque queremos hacerlo nosotros, sino porque queremos agradar al compañero, al amigo, a la pareja. Nosotros debemos hacer todo para Dios. Y si yo hago las cosas para Dios, tengo la capacidad de amar, recibir amor y dar amor verdadero a los demás. Por eso vamos a Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5 dice la palabra de Dios: dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? El amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. El amor de Dios nos capacita para amar. Cuando en el mundo, y esto es lo contrario, el amor del mundo es diferente. El amor del mundo no es el amor de Dios. El amor del mundo es un amor pervertido. Es un amor interesado. Es un amor con intereses ocultos y egocentristas. El amor de Dios es cristocentrista. El amor de Dios es el mismo amor que veíamos en el Señor Jesucristo, que vemos en el Señor Jesucristo a través de sus hijos.
Vamos a Romanos 1:24, nuevamente regresamos a Romanos 1:24 y vamos a ver qué nos dice allí. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Es un amor que pervierte el cuerpo, es un amor que daña el cuerpo, el amor del mundo, el amor que ofrecen, que se ofrece por interés, el amor que se ofrece por deseos sexuales nada más y que no está con Dios, o el amor que se ofrece por el poder, ¿sí? El amor al poder, el amor que se ofrece por el dinero. Ese es el amor corrupto y pervertido. Ese es el amor que ofrece el mundo. Pero ¿cuál es el amor que ofrece Dios? Primero, Dios, cuando entra en mi vida, yo soy un nuevo hombre y una nueva mujer, comienzo a recibir capacidad de amar. La necesidad más grande del ser humano no es la comida, ni el vestido, ni siquiera el dinero. La necesidad del ser humano, la experiencia más grande que el ser humano necesita para vivir es el amor. Porque si tiene las otras cosas y si no tiene amor, como dice en la palabra, es solamente ruido. El amor sin Dios es ruido. El amor con Dios nos capacita para grandes cosas. El amor de Dios nos da salud. El amor del mundo trae enfermedad. El amor de Dios nos da salud. Porque el amor al dinero, el amor al poder, el amor a la fama, el amor al ego, no es el amor que nos va a ayudar, ¿sí? Entonces aquí en Romanos 5:5 está claro que Dios ha derramado su amor para todos nosotros, que tenemos que aprender a conocer ese amor, a experimentarlo para poder darlo a los demás. A nivel personal, cuando yo recibí a Cristo, comencé a mirar en retrospectiva atrás. Comencé a mirar atrás mis antiguas relaciones, qué hacía yo con mis amigos. Comencé a evaluar mi vida pasada y yo decía, ya que contrastaba el amor de Dios con el amor que antes vivía, y realmente es cierto, yo vivía simplemente para intentar que los demás se sintieran bien, pero yo no me amaba a mí mismo. Por eso Dios, cuando llegó a mi vida, cuando llega a sus vidas, lo primero que nos enseña Dios es a amarnos a nosotros mismos. Porque no es que yo le ame a Él, sino que Él me amó primero. Y cuando yo recibo de su amor y recibo a Cristo en mi corazón, yo puedo amar a Dios, puedo experimentar el amor pleno de Dios y a su vez amarme a mí. Si yo no me amo a mí mismo, no estoy capacitado para amar. Porque en la palabra de Dios dice, como primera ley, ¿cierto? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y después dice, amar al prójimo como a ti mismo, entendiendo que primero debemos amarnos a nosotros mismos. Que si yo me amo a mí, yo amo a los demás. Ese es el amor de Dios. El primer lugar es Dios en mi vida. El segundo lugar soy yo. Si yo no me amo, si yo no me cuido, si yo no guardo mi vida, si yo no guardo mi corazón, no voy a poder
dar amor y ni siquiera recibir amor, porque no aceptamos un abrazo, no entendemos realmente el amor. No es algo que yo les describa específicamente cómo es, pero es una experiencia maravillosa cuando comenzamos a recibir el amor de Dios y entender que somos su creación y que si somos su creación, somos amados. Y si yo amo a Dios, por lo tanto debo amarme a mí mismo, porque soy su creación. Soy hecho para grandes cosas. Y nada ni nadie va a cambiar esa visión que tengo, esa convicción que yo tengo, ¿cierto? Ahora vamos al quinto punto, un nuevo propósito. Un nuevo propósito. A veces creemos que los propósitos de mi vida son mis deseos, ¿sí? A veces creemos que un propósito tiene que ver con lo material en mi vida. Y estamos cerrados en eso. Tiene que ver con mis logros personales. Estamos cerrados en eso. Un nuevo propósito. ¿Qué significa tener un nuevo propósito de vida? Un nuevo propósito. Vamos a leer Romanos 14, 7, versículo 7 al versículo 8. Más adelante en Romanos 14, versículo 7 y versículo 8. Romanos 14, versículo 7 y versículo 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué yo existo en esta vida? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Por qué Dios me puso en esta familia? ¿Por qué Dios me puso en esta ciudad, en la ciudad donde usted vive, donde usted labora, donde usted se desempeña, donde usted está allí moviéndose? ¿Por qué vivimos? Para Cristo. ¿Y qué es vivir para Cristo? Es entender que usted y yo estamos en esta vida por un servicio. Estamos sirviéndole a Dios, sirviéndole. Por eso, en la palabra de Dios se dice claramente que nosotros debemos buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás es añadidura. Que primero debemos servir a Dios. Y servirle a Dios no es hacer buenas obras en el mundo. A veces creemos que es eso, ¿cierto? A veces creemos que servirle a Dios es hacer buenas obras y ayudar a la viejecita a cruzar el camino, a repartir el pan, a compartir bienes. Estamos equivocados. Esa es la añadidura, ¿sí? Esa es la añadidura. Dios nos provee para compartir. Nos provee salud para compartir. Nos provee del alimento, nos provee y somos sus administradores de sus riquezas, porque todo lo de nosotros es de Dios, aún nuestras vidas. ¿Qué significa esto entonces, servir a Cristo? Significa que que mi cuerpo, que mi ser sea instrumento de bendición. Significa que yo debo permitir que Dios obre en mí, trabaje en mí constantemente y yo disponerme para eso. Para que sea el Señor Jesucristo continuando la obra sanadora, continuando la obra de salvación.
en mi entorno. Eso es servirle a Dios. Servirle a Dios es disponerme para el plan sobrenatural que Dios tiene en nuestras vidas. No es cómo me visto ni qué es lo que estoy haciendo para los hombres, sino es qué es lo que estoy haciendo para que Dios trate mi vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Levantarme en las mañanas, ministrar mi vida en Cristo, ministrar a Cristo. Es que eso es. Ministrar a Cristo es permitir que Dios opere en mí. Ese es el servicio, permitir que Dios opere en su vida para grandes cosas, para una naturaleza divina, para una nueva mentalidad, para una nueva voluntad, para la capacidad realmente de amar, porque quien nos capacita es Dios por medio de su regalo, de su dádiva, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Estos son los 5 puntos, me queda un punto. Y tiene que ver realmente con de un nuevo propósito. Pero las personas que no viven en ese propósito, ¿a qué viven? Y entonces, ¿por qué existen? Existen para ser esclavos de muerte y del pecado. Recuerden que yo les decía, ¿qué es el espíritu del mundo y qué es el espíritu de Dios? El espíritu del mundo se complace de lo material. El espíritu del mundo se complace del egoísmo. Se complace del ego, de vivir una vida egocentrista, se complace de sí mismo. Romanos 6, 16 y 21, vamos a leer ya que está allí cerquita. Romanos 6, 16 y 21. Romanos 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Sí? Pues nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿A quién estoy sirviendo yo? Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Entonces, ¿a quién estoy sirviendo yo? ¿Soy obediente al pecado para muerte? ¿Obediente a lo que usted sabe que le hace mal? Si usted sabe que le hace mal, si usted sabe que no le conviene, entonces, ¿por qué continúa en el pecado? ¿Por qué continúa en lo que no le hace bien? ¿O usted es firme y es obediente a la justicia? Que la justicia fue revelada a nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿vivimos para nosotros mismos y para el mundo? ¿O vivimos para que Cristo opere en mi vida y que continúe la obra y que nosotros experimentemos y nos gocemos y nos alegremos a medida que vamos caminando en este mundo? Por último, para cerrar, como 6º punto, no me alcanza aquí el tablero, pero 6º punto que tiene que ver con esto. El hombre nuevo vive para Cristo. Vamos a buscar 2 Corintios 5:15. Más adelante, el siguiente libro, 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de porque si la transgresión del aquel uno murieron los muchos,
abundaron muchos más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Voy a leer de nuevo que leí un poco mal. Vamos a ver. Pero el don no fue como la transgresión. Recuerden que la transgresión fue la desobediencia, el pasarse de los límites en el pecado original, por llamarlo así. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, porque si por la transgresión de aquel, de Adán, murieron muchos, ahora abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cierto? Entonces el don de Dios, la dádiva de Dios que es dado a los hombres, es para vida. Es para vida. En cambio, el don o lo que fue dado por el primer hombre, no un don, sino lo que fue dado por el primer hombre, lo que se decidió en el primer hombre fue para muerte. Entonces, la vida es Cristo. No quiere decir que la vida usted la tiene y se la da a Cristo. Tal vez nosotros lo vemos así, como un acto de adoración, ¿cierto? Sí, yo le entrego mi vida a Cristo. Pero cuando yo le entrego mi vida a Cristo, ahora mi vida es Cristo. Por eso aquí vive para Cristo. La vida es Cristo. Por eso Él dice, yo soy la verdad. ¿Cierto? Yo soy la vida, yo soy la vid. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es Cristo. La vida está en un hombre que es Cristo Jesús. La vida es Cristo. Por fuera de Cristo, todo es muerte. Muy bien, terminamos. Vamos a leer Efesios 4:19. Efesios, Romanos, Corintios. Más adelante, siguiente. Efesios 4:19 dice la palabra de Dios. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cierto? Por eso debemos entender que cuando le entregamos nuestras vidas a Cristo, cuando yo le entrego mi vida a Dios, Él vive en mí por medio de Cristo Jesús. Vive en mí e inmediatamente nosotros somos nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevo ser para Dios. ¿Listo? Cerramos entonces aquí. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Hagamos la oración. Señor, Padre Celestial, hoy he evaluado nuestras vidas, hemos evaluado nuestras vidas, Señor. Hoy hemos reflexionado con respecto a qué es ser maduro espiritualmente, Señor. Padre, permítenos desarrollarnos. Tal vez no lo haya alcanzado, como dice el apóstol Pablo, Señor. Tal vez no haya llegado, pero prosigo, Señor, a la meta. Prosigo, Dios, a la altura, para estar a la altura de lo que tú me pides, Padre. Una naturaleza divina, una nueva mentalidad, oh Dios, una nueva voluntad en mí, la capacidad de amar, vivir para ti, Señor, porque tú eres la vida en mi vida. Tú eres la vida en mi vida, Señor. Tú eres la fuente de vida, Señor. Tú eres, de ti es que emana la vida. De ti fluye la vida a mi vida, Señor.
Gracias. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, dígale a Él. Dígalo allí donde está, Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador. Te pido que entres en mi corazón y que hagas de mí esa persona madura, espiritual que tú quieres que yo sea, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.